Hola, mi hermosa comunidad en crecimiento nuevamente. Aquí Jonathan Freire con un nuevo podcast. El día de hoy voy a crear un nuevo programa, ya que el otro programa que tenía era El pasado y cómo nos forja. Y ahí hay algunas cositas que me han venido sucediendo y algunos como consejitos y cosas así que me han ayudado mucho en la vida. Pero entonces voy a crear un nuevo programa. Este programa va a estar totalmente dedicado a otra faceta de mi vida que he venido desarrollando más o menos desde el 2012, más o menos 8 años ya de todo este proceso, y que de hecho aún sigo en este camino, pero ya no con la misma sagacidad y fuerza con la que inicié, porque es un tanto complejo de entender tal vez, o un tanto complejo de mostrar al resto del mundo, ¿no? Porque muchas veces a uno de hombre le da como pena o, o sí, tal vez como que sentirse un tanto juzgado por hacer este tipo de cosas. Y esto es el tema de la seducción, que mucha gente entiende de formas diferentes, muchas personas de pronto juzgan, me incluyo en esto porque recién conocí todo esto, para mí fue como algo súper nuevo y algo súper extraño. Así que este primer episodio lo voy a dividir en 6 partes. Este primer episodio va a ser básicamente cómo conocí la seducción. Y pues esto se remonta más o menos, como les había contado, hace 8 años, a mediados del 2012, mitad del 2012 yo tenía 18 años recién cumplidos. Y resulta y pasa que lo que fue mi adolescencia y bueno, sí, parte de mis primeros años de adultez, yo era una persona exageradamente temerosa y me aterrorizaba el hecho de acercarme a una mujer y hablarle de cualquier cosa, empezando por ahí. Era un hombre muy tímido. En mi época de colegio, de hecho, no fui tan tímido, de hecho era una persona muy amigable. Tuve muchos amigos, pero entonces esto se basaba solo con los hombres, ¿sí? O sea, que solo tenía parceros hombres, me la pasaba con amigos, nunca tuve amigas mujeres, sino ya básicamente hace como 2 o 3 años, 4 años, empecé a tener amigas mujeres. Y entonces la cuestión fue que, obviamente en mi época de colegio yo no era tan... No me gustaba tanto el tema de las mujeres, no tenía esa necesidad fisiológica tal vez de tener sexo con mujeres porque pues no, era muy niño y tenía intereses por otro tipo de cosas. Pero entonces al pasar de los años, cuando salí del colegio y cuando empecé como a tener otras nuevas experiencias con diferentes personas y que uno empieza a sentir como este deseo ya por las mujeres, ¿no? De querer tener una novia, de querer conocer pues amigas, de querer salir de rumba, pero entonces mi círculo social solo era de hombres, solo tenía como 3, 4 amigos y todos eran hombres. Entonces me di cuenta que tenía un fallo, tal vez, no tal vez un fallo, sino como una debilidad o una habilidad que no había desarrollado del todo. Entonces, uno como hombre se le es muy complicado aceptar esto. Yo con 18 años, yo no sabía que era malo con las mujeres. Yo no sabía. Para mí era como que, bueno, todo el mundo de pronto es así de alguna manera, o las únicas formas de tener mujeres bonitas es de pronto con plata, o siendo muy guapo, o teniendo diferentes cosas materiales. Algo muy superficial. Muchas veces las personas pensamos que este es como el verdadero medio de adquirir una relación chévere con una mujer o de simplemente tener amigas o de tener sexo de vez en cuando con mujeres. Para mí en ese entonces era como que tenía que tener todo este tipo de cosas superficiales que finalmente me di cuenta que no es así. Entonces mi primer paso, recuerdo que como conocí la seducción, de pronto estoy hablando de cosas muy personales mías, pero pues de eso se trata este podcast. De hecho, este podcast no lo hago solo para que la gente me escuche, sino como les he dicho anteriormente, también lo hago para escucharme a mí mismo después y darme cuenta como de ese camino que he llevado y de todas esas experiencias que he vivido de alguna u otra manera. Entonces, pues obviamente yo con 18 años era una persona que no había tenido novia nunca, no había tenido sexo con ninguna mujer, era adicto al porno, me la pasaba viendo porno 24/7 por esa época. Lo único que hacía era medio estudiar porque había entrado a estudiar después de eso, me entré a estudiar diseño gráfico. Y pues mi vida social era muy reducida, era exageradamente reducida. Lo único que yo hacía era pues, del instituto en el que estudiaba a la casa y de la casa al instituto. Ese era mi diario vivir. Los fines de semana me la pasaba en la casa y con el círculo social que les digo, que eran 2 o 3 amigos. Y con ellos el tema a discutir eran siempre temas de videojuegos, hablábamos de superhéroes. Si salíamos de pronto a tomarnos una cerveza ahí, pero los 3 o 4 amigos y ya, después para la casa, temas muy sanos. De hecho, nunca fui de drogas ni nada. Pero entonces era como eso, ¿sí? Era muy
muy geek. De hecho, aún lo sigo siendo. Pero entonces eran cuestiones que estaban, que yo pensaba que eran normales, ¿sí? Que yo pensaba que así soy yo y así tendré que vivir el resto de mi vida siendo de pronto un retraído emocional, una persona que le da miedo aceptar sus cosas, porque por ese entonces yo no quería aceptarlo, que era malo con las mujeres, no lo aceptaba. Para uno de hombre es muy difícil aceptar eso porque pues existe el orgullo, ¿no? Y no cualquier persona va aceptando sus debilidades de un momento a otro. Entonces recuerdo que por esa época me masturbaba demasiado, veía demasiada pornografía y yo sentía que eso era normal, yo sentía que era algo como una etapa que tenía que quemar y que algún día iba a llegar esa mujer perfecta y que todo se iba a dar por sí solo sin yo mover un solo dedo. Cosas que obviamente no son así. Lo que predico mucho en este podcast y en general en el otro canal y en esto que estoy haciendo ahora es que todo va llevado de la acción. Si tú no tomas acción, nada en tu vida va a cambiar, absolutamente nada. O sea, muy pocas cosas pasan en nuestras vidas por suerte o por pura probabilidad. En mi vida todo lo que me ha pasado, bueno o malo, ha sido siempre de la mano de la acción, de las cosas que he hecho por mí mismo. Entonces recuerdo que un día, ya algunos meses después que cumplí mis 18 años, ya me estaba dando cuenta que estaba de pronto no, como en un problema, tal vez un problema emocional, porque me sentía como inservible en mi parte masculina, porque yo decía, tengo 18 años, nunca he tenido una novia, sigo siendo virgen, y empecé a darle como mucha importancia al asunto. De pronto a algunas personas no le presten tanta atención a esto, pero para mí se empezó a convertir como en una meta, como en algo que yo decía como marica, ¿por qué yo no puedo tener estas experiencias? Porque digamos yo tenía otros amigos que me contaban que tenían sus novias, que salían con viejas, que las llevaban a sus casas, que tenían sexo muy, muy seguido, todo ese tipo de vainas. Entonces para mí era como muy raro decir como, oiga, porque ellos sí pueden hacer todo esto y yo no. O sea, yo estoy completo, tengo mi salud física, soy un joven, por ese entonces no me consideraba atractivo, eso sí era algo que tenía muy, muy en mi contra. Me consideraba feo, me consideraba un tipo cero atractivo, un tipo cero, cero carisma, cero humor, cero todo. Entonces eso jugaba mucho en mi contra. Y recuerdo que una noche, después de ver mucha pornografía, me sentí vacío, porque yo dije como, hermano, ¿por qué tengo que seguir en este agujero de perdición emocional y física, ¿no? Porque era algo ya como que ya yo necesitaba, por ese entonces necesitaba una mujer, pero entonces estaba en un problema muy paila. Entonces lo que yo hice fue ir a Google, como la gran mayoría de personas hacemos cuando tenemos algún problema o tenemos alguna duda, es ir a Google y investigar. Entonces lo que hice primero fue escribir literalmente cómo hablarle a una mujer desconocida. Así que para mí en ese momento se abrió, no sé si sea un universo totalmente nuevo en el cual encontré un poco de información, muchos videos, muchas personas predicando una especie de ciencia, porque para mí la seducción en un principio fue eso, fue una ciencia totalmente nueva. Recuerdo que esa noche me acosté como a las 4 de la mañana, si mal no estoy, 4 o 5 de la mañana, viendo todo este tipo de información. Para mí fue como un baldado de agua fría de realidad y de que no estaba perdido después de todo. Encontré foros, encontré, como les digo, videos, encontré personas por todo el planeta hablando de lo que es la seducción. Y aquí quiero entrar en un detalle muy, 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 un tanto gracioso, porque recuerdo que para mí, antes de todo esto, antes de yo conocer la seducción, cuando a mí me hablaban de seducción, yo lo que asociaba automáticamente era como este tema de cortejo, ¿no? Como lo que hacemos los seres humanos para, para reproducirnos, básicamente. Lo que hacemos tanto hombres como mujeres para llegar de pronto a esa persona que nos gusta, o simplemente el hecho de querer manipular muchas veces a una persona por algo que queremos. Y resulta y pasa que la seducción es mucho más, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que eso. Entonces recuerdo que esa noche investigué mucho sobre el tema, leí demasiado, esa sola noche leí muchísimo, y lo que fue al otro día fue simplemente decirle a mis amigos lo que había encontrado. Y esa es parte ya del segundo capítulo, quiero dejar hasta aquí, no quiero hacer muy largos estos episodios, quiero ir yendo como paso por paso. Y en el siguiente episodio les voy a decir como cuáles fueron mis inicios en este tema de la seducción, porque fue algo muy chistoso y algo que en este momento recuerdo como algo muy bonito, que fue parte de mi camino y que fue
que es y será parte de mi historia toda la vida y que en algún momento lo oculté a mis familiares, a mis amigos más cercanos, por el tema del que dirán, ¿no? Pero entonces esto ya lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado esta primera parte de cómo conocí la seducción. Vamos con el segundo capítulo ahora mismo. Y recuerden, mi nombre es Jonathan Freire y me pueden seguir en mi Instagram como Jonafre, es JHONNAFRE. Entonces ya nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos.